Muy buenas noches, bienvenidos amigos televidentes, como siempre es un gusto, soy Sergio Méndez, gracias por acompañarnos a esto que se llama 8 en punto, ya lo habíamos adelantado en las diferentes redes sociales y el día de ayer le comentaba, esta noche estaremos conversando con el ministro de la Defensa Nacional y exministro, por supuesto, de Justicia y Seguridad, nos referimos al general David Munguía Payés, con él conversaremos sobre diferentes tópicos. Uno de ellos, por supuesto, es el proceso de pacificación que en su momento él impulsó desde esa cartera de Estado. Adicionalmente, la judicialización del caso conocido como La Tregua. Hablaremos también de ciertas imputaciones que le están realizando a determinadas personas y detenciones con relación a determinar cuáles son en algún momento los conceptos que han provenido monetariamente hablando sobre las tiendas institucionales, entre otros tópicos. Acompáñenme, le planteo la pregunta que esta noche tenemos preparado para todos ustedes, que dice así: ¿qué tanto cree que el acompañamiento de los miembros de la Fuerza Armada a la corporación policial en tareas de seguridad realmente ha ayudado a disminuir la delincuencia en nuestro país? Un 38% dice que mucho, un 35% que poco, un 27% nada. 185 votos hasta este momento. Permítame saludar a quien gentilmente noche tras noche hace posible el primer segmento de la entrevista 8 en punto, como lo es Banco Agrícola. Soy El Salvador, soy tu tierra. Y aunque nunca hemos hablado, es momento que me escuches. Tengo todo lo que buscas. Puedo ser lo que tú quieras. Porque mi oportunidad eres tú. Con tu fuerza produzco. Con tu ingenio progreso. Solo necesito que sigas creyendo en mí. Y bueno, señores, por supuesto tomamos ya posición en esta tribuna de entrevista para conversar con nuestro invitado. Con gusto le damos la bienvenida al ministro de la Defensa Nacional, el general David Munguía Payés. General, ministro, un placer tenerlo en su casa. Gracias por acompañarnos. Sergio, muy amable. Si me permites enviarle un saludo, por favor, a los salvadoreños que nos están sintonizando esta noche y un saludo particular a los miembros de la Fuerza Armada que están apoyando a la seguridad pública, aquellos miembros de la Fuerza Armada que también están ayudando a abastecer las comunidades que han quedado aisladas por las tormentas en Chalatenango y en otros lugares del país. Pero un saludo muy especial a los contingentes nuestros que están prestando seguridad y ayudando a la paz internacional por estar lejos de su familia, cumpliendo esa misión asignada por nuestro gobierno. Y seguro que lo están viendo porque 8 en punto es una entrevista sin fronteras donde usted puede verla en tiempo real, por supuesto, al sintonizar en Twitter, en línea y también en Facebook. Adicionalmente, usted puede sintonizar 8 en punto. Me desplazo, general, amigos televidentes, arranco con el tradicional collage de noticias que esta noche hemos preparado como punto de partida, que dice así, por favor: ONU alerta que las pandillas profundizan nexos con el narcotráfico. Salvadoreños entre detenidos en Costa Rica por integrar banda ligada al narcotráfico. La corporación policial dice que violencia en el centro histórico se debe a un pleito interno entre la Mara 13. En Perulapán se judicializa solamente el 6.6% de todos los casos de homicidio registrados en esa jurisdicción. El Salvador tiene el mayor hacinamiento en cárceles en toda Latinoamérica. Otro récord que nos echamos, señores, a la bolsa. Pandilleros celebran el Día del Padre en restaurante de Ilopango cuando irrumpió la PNC. La Policía Nacional Civil dará seguimiento obligatorio a deportados de Estados Unidos con antecedentes penales. La pregunta es, ¿lo va a poder hacer? Centro de Inteligencia Policial jugó un rol contradictorio durante el pacto pandilleril. Fondos de tiendas para pagos de empleados de la tregua de las pandillas. De eso vamos a hablar esta noche con nuestro invitado. Munguía Payés mintió para justificar favores a pandillas, dice la Fiscalía General de la República. Y bueno, señores, nos incorporamos a esta tribuna de entrevista y con esa última
noticia que teníamos en el collage. Ministro, quiero arrancar con usted. Vamos a hablar sobre varios temas. Y uno de ellos ciertamente es algo que conocemos nosotros como un proceso de pacificación que en determinado momento usted impulsó, conocido como tregua para muchos, donde es un caso que ya está judicializado. Ese es otro tema que le quiero dar un apartado pero muy particular. Quisiera primero, conociendo cuáles son sus valoraciones, ministro. ¿Realmente es un tema político por el cual no llegó a destacar en los términos en los cuales usted esperaba? ¿O es algo que simple y sencillamente, como el Frente Farabundo Martí desde el Ejecutivo ha dicho, nosotros nos desligamos porque fue algo lamentable la tregua entre las pandillas? ¿Su opinión? Bueno, yo no estoy seguro de esas aseveraciones que supuestamente han dicho algunos miembros del FMLN. Lo que sí te puedo asegurar yo es lo que nosotros hicimos durante el gobierno del presidente Funes. Nosotros nos dimos cuenta que aquí en el país el 90% de los homicidios se generaba por la guerra entre las pandillas. Muchos jóvenes estaban muriendo. Mucha gente pensaba de que había que dejar que se mataran, pero esto traía algunas complicaciones. Si esa guerra continuaba, esta gente para mantener la guerra necesitaba armamento, y para comprar ese armamento necesitaban dinero. Para obtener ese dinero tenían que realizar actividades delincuenciales como renta, extorsiones, venta de droga al menudeo, y entre más fuerte o más cruenta se hacía la guerra, entonces necesitaban más recursos. Por lo tanto, eso los iban a obtener ellos de la comunidad. En determinado momento hubo una propuesta al gobierno del presidente Funes de ayudar a detener esa guerra que estaba causando tantos muertos. El problema ahí era que mucha gente pensaba que era conveniente que la guerra entre las pandillas se mantuviera, porque cuando moría un pandillero era bueno para la sociedad y así iban a ir disminuyendo, pero la situación no se daba de esa manera. Cuando un pandillero moría, se reemplazaba por otro, y si moría otro, se reemplazaba por otro o dos más. Entonces la guerra se iba espiralizando, y al hacerse la guerra más grande necesitaban más recursos, y estos los obtenían de la población. Se inició un proceso para detener esa guerra, igual que lo hacen en Los Ángeles y en otras ciudades, donde los efectos de esa guerra implican la muerte de muchos jóvenes. Entonces, el gobierno del presidente Funes se ofreció de facilitador y garante para que la sociedad civil y una parte de la Iglesia Católica mediaran y evitaran esa guerra. Así comenzó este proceso. Se pidió también el concurso de la Organización de Estados Americanos para que lo acompañara, lo supervisara y denunciara si había alguna irregularidad en este proceso. Sobre ese tema, ministro, hemos preparado un material que quisiera compartirlo precisamente, que se genera desde el 2013, abril particularmente, para efectos de ilustración, producción. Acompáñenme, se los presento. Yo quiero solamente empezar diciendo que en los primeros tres meses del año, de este año, enero, febrero y marzo, se registró una cifra de muertos que es la mitad de lo que había ocurrido el año anterior en El Salvador. Y eso significó 515 jóvenes que no perdieron la vida en los enfrentamientos o en la comisión directamente de delitos. Hemos iniciado un camino, hemos iniciado en conjunto una acción que yo creo que no tiene parangón en la historia de nuestro continente. De pronto nos encontramos con la sorpresa, la grata sorpresa de que habían disminuido bruscamente las muertes en El Salvador, hasta el punto que San Salvador salió de la lista de ciudades más violentas del mundo después de estar en tercer lugar. Estaba en tercer lugar y de pronto desapareció de la lista.
La tregua entre las pandillas es solamente el comienzo. El cambiar la forma de vida de una cantidad importante de jóvenes y darles por una parte una esperanza, buscar una rehabilitación, promover la paz es una tarea mucho más compleja. Lo que estamos haciendo en San Salvador es sin duda de las cosas más significativas que estamos haciendo en el hemisferio en este momento. No hablamos de ella tanto como de otras cosas, pero esta tregua es una respuesta institucional, una respuesta cada vez más sólida al gran problema de Centroamérica, que es la violencia. El gobierno salvadoreño no tiene como política sentarse a discutir temas con delincuentes ni con terroristas. Pero para resolver ese problema lo que hicimos fue abrir el espacio y dar oportunidades para que la sociedad civil y la Iglesia Católica realizaran este trabajo. Y la Iglesia Católica y la sociedad civil se reúnen con los líderes de las pandillas y logran un acuerdo de reducción de violencia entre ellos y también un acuerdo en detener la guerra. Esas son parte de las gráficas del resultado del proceso de pacificación que, de acuerdo a la información proporcionada por la Policía Nacional Civil, mostraban precisamente estos datos. Ministro, esto me sirve de punto de partida porque usted llegó precisamente en un extracto, se lo presento, cuál es el viaje de abril del 2013 donde se inician estos esfuerzos. Sin embargo, hay detractores de los cuales han señalado esas armas que fueron entregadas estaban en mal estado, solamente fue un circo al final. Segundo, las pandillas se posicionaron territorialmente, ¿a qué costo fue el proceso de pacificación? Y tercero, hoy tienen plata para comprar armas de fuego. Son parte de las críticas que seguro usted las ha escuchado, por favor. Sí, primero quiero manifestarte que ese proceso en esa época se consideró un ejemplo para todo el hemisferio occidental. Inclusive nos invitaron a nosotros de Washington para ir a exponer lo que se estaba realizando en el marco de este proceso a la organización WOLA, a congresistas, a Staffer, al secretario de Estado de los Estados Unidos. Es decir, no solamente nos quedamos allí, sino que la Organización de Estados Americanos dio la oportunidad para que el ministro de Justicia y Seguridad hablara al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos sobre este proceso, porque lo querían trasladar como ejemplo a otros países. El tema es que este proceso estaba dando tan buenos resultados que comenzó a ser atacado políticamente. Y luego se montó toda una comedia y acusaciones en contra de este proceso por dos elementos, que uno se encuentra preso en este momento, es el fiscal Luis Martínez, y su mano derecha, el fiscal Arriaza, que anda huyendo. Ellos montaron este proceso y lo heredaron a la fiscalía. Luego, este proceso, como dije, ha sido perseguido judicialmente y políticamente. Ahora yo estoy convencido que en el imaginario colectivo de la gente, es decir, en el pensar de la gente, este proceso fue malo, que fortaleció las pandillas, que las armas que se entregaron no servían. Ahí está el reporte de la policía que dice que 81% de las armas estaban buenas. Ha sido atacado en el sentido de que disminuyeron los homicidios, pero aumentaron los desaparecidos. Eso tampoco es cierto. ¿No se fortalecieron las pandillas, ministro? Las pandillas en ese momento lo que hicieron fue dejar de matarse entre ellos, pero el Estado, el gobierno nunca dejó de perseguirlas. Es decir, las mismas operaciones se hicieron. En esa época hubo un compromiso de las pandillas de no expandir su territorio y de no formar nuevas clicas. Eso fue en realidad lo que sucedió, pero como te digo, el proceso fue atacado políticamente. Nosotros tuvimos disminuciones de homicidios drásticas, más del 50%, y además de eso no había forma en ese momento de satanizar el proceso. Esto sucedió cuando el proceso se rompe, que comienzan nuevamente los homicidios a crecer.
Ok, voy a hacer una pausa comercial, ministro. Al regresar vamos a ir ingresando también en el proceso, por supuesto, que el fiscal general de la República en determinado momento inició sobre el tema particularmente de la tregua, conocido como tal. Vamos a conversar un poquito sobre ese tema y por supuesto también sobre lo que se ha vertido de las tiendas institucionales. Tanto en el requerimiento como en la acusación de mérito se le menciona al general David Munguía Payés. Sin embargo, el fiscal general ha dicho, Douglas Meléndez, no tenemos pruebas contra su persona. Vamos a hacer una pausa. Regreso. Volvemos. Señores, estamos de regreso. Tengo muy buenos comentarios. Virogrip. Cuando llega la gripe, llega. Toma mejor Virogrip y ataca todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip jarabe. En sobres solubles, Hellcaps AM/PM. Toma Virogrip para gripes y toses monstruosas. Soy Sergio Méndez y aquí vamos de nuevo. Ministro, siempre en la misma línea, ya lo había adelantado, este caso conocido como la tregua y las detenciones. En su momento, el señor Luis Martínez lo pasaba mencionando a usted en repetidas oportunidades, hablaba de una tregua hipócrita, ese era el apelativo que le daba. Sin embargo, ahora el fiscal general de la República le da otro apelativo diciendo que es una cochinada, en algún momento algo que ustedes impulsaron. ¿Cuál es su posición sobre esto? Ya que ciertamente aquí tengo mis notas, donde el gobierno dice ya no va más este tema y el FMLN, particularmente el 5 de junio del 2017, Medardo González dice que la tregua entre las pandillas prácticamente se desliga de ellas. ¿Su opinión? Bueno, primero quiero decirte de que en realidad nuestro gobierno está impulsando las medidas extraordinarias y nosotros como Fuerza Armada estamos apoyando con mucha voluntad, con mucha energía y mucha dedicación el apoyo que le estamos dando a la Policía Nacional Civil y los resultados han sido, digamos, excelentes, se pueden ver. La reducción de homicidios ha sido significativa, el trabajo combinado policía y Fuerza Armada cada día se coordina mejor. En la implementación de las medidas extraordinarias. De las medidas extraordinarias. ¿Qué es contraposición a lo que usted impulsó de la tregua? Es un concepto diferente de resolver este problema. Hoy te voy a contestar lo que tú me preguntaste del fiscal Luis Martínez y las referencias que a este proceso ha hecho el fiscal Meléndez. Mira, yo particularmente creo que el fiscal Meléndez se le pasó la mano, ¿verdad? Primero, por llamar ese proceso una cochinada, cuando participó la Organización de Estados Americanos, cuando participó el presidente de la organización, que es el señor José Miguel Insulza, por cierto es candidato presidencial para las elecciones en Chile, participó el nuncio apostólico, participó la iglesia, participó la empresa privada y él, yo creo que en forma irrespetuosa, llamó esto una cochinada, es decir, que la gente que participó allí son cochinos, son cerditos. Ese asunto creo que no es digno de un funcionario, ¿verdad? Yo esperaba que él pudiera criticar este proceso, pero no que maltratara e insultara a las personas que con buena voluntad estuvieron trabajando. Mira, si en esa oportunidad hasta el mismo Vaticano envió dinero para apoyar este proceso porque creían en él. Había gente que estaba actuando de buena voluntad siguiendo este proceso. Ahora, como dicen, Dios tarda, pero nunca olvida. Ahí tenés al fiscal Martínez preso por fabricar pruebas en varios casos, y este caso es uno en los cuales el fiscal Luis Martínez fabricó pruebas y lo heredó a este fiscal Meléndez. ¿Cree usted que el fiscal Meléndez tiene conocimiento de que en este caso particularmente se fabricaron pruebas? Yo no estoy seguro. Este como es un caso sonado, ¿verdad? Y los casos sonados, bueno, dan réditos también, dan prestigios, trabajarlos, ¿verdad? Y aquí quiero hacer un paréntesis, Sergio, porque yo quiero criticar el proceso
que está llevando a cabo la Fiscalía cuando mediatiza los casos. Cuando viene la Fiscalía y expone ante los medios de comunicación un caso con las pruebas que ellos tienen y hacen creer a la gente que todas esas pruebas que se están presentando en realidad son consistentes. Y muchas veces estas pruebas, a la hora de llegar a juicio, son neutralizadas y son desestimadas por los jueces por los argumentos de la defensa. No obstante eso, después de estas acusaciones mediáticas, muchos jueces se sienten intimidados y presionados por la opinión pública, de tal manera que esto les impide a ellos tomar decisiones apegadas a derecho. Ahora, eso está sucediendo en este país y creo que es un error. Ahora, definitivamente que el concepto del cual se ha vertido no lo acompaña. Sin embargo, tengo en mis notas algo que hacía referencia al inicio. FMLN se desmarca de la tregua, ministro, entre las pandillas y acepta el máximo dirigente del partido gobernante, Medardo González, acordó que ellos siempre se mantuvieron al margen del apoyo del gobierno del señor Funes al pacto entre las pandillas y acepta que fue una cochinada institucional, también lo dice el señor Medardo González. No, el señor, sí, bueno, eso es lo que transcribieron algunos medios, ¿verdad? Pero no necesariamente fue así. Es cierto que él se separó como dirigente de su partido de ese proceso en realidad en el cual ellos no participaron directamente, pero él en ningún momento compartió el calificativo que el fiscal general le dio como que esto era una cochinada, porque hubiera caído, si lo hubiera hecho, hubiera caído en el mismo error del fiscal Luis Martínez de insultar a toda aquella gente que con buena voluntad trabajó en este proceso. Ok, hablemos acerca, en el marco de eso, de ciertas cosas que se han criticado. Y yo debo de ser honrado porque yo le digo acá, yo tengo un mismo rasero para medir a todo mundo. Ministro, en su momento se criticó algo que se llamaba como la pornofiesta. Sin embargo, yo lo he dicho también, en los gobiernos del Partido Arena se crearon pornofiesta. De hecho, yo presenté un video donde la BBC de Londres en su momento tuvo la posibilidad concreta de ingresar a un centro penal X, lo vamos a llamar así, donde entraron damas que se dedicaban a la prostitución. ¿Cuál es su opinión? Porque son parte de las cosas que en su momento han señalado. Bueno, mira, la verdad que eso es lamentable, pero son situaciones que se han venido dando desde que existen los centros penales. Te voy a explicar. Y esta ha sido una tradición histórica en los centros penales. Es decir, cuando se da el Día de la Madre, cuando se da el Día del Reo, en Navidad, viene un líder de los internos de centros penales y se acerca al director de ese penal y le pide que le permitan realizar una actividad social o que lleve una orquesta. Y el director de ese penal algunas veces toma la decisión de dejar que esa actividad se lleve a cabo y otras veces no. Algunas veces las consultan con el director general y algunas veces no. En algunas oportunidades, como el caso de la llamada pornofiesta, habían autorizado a ese nivel, al nivel de la dirección de penales, habían autorizado una fiesta normal, pero ya a la hora de realizarse se le fue de la mano y aquellas muchachas que habían llegado como cantantes de una orquesta, como es normal y como había sido normal durante 50 años de permitir el ingreso de esos grupos, se dio ese problema. Pero como tú lo has mencionado, igualmente se dieron en otras administraciones. Si allí están las filmaciones de la BBC de Londres en su reportaje sobre las pandillas, donde aparecen también mujeres allí bailando. Tengo una nota, ministro, acompáñeme, producción, donde en este proceso de la tregua que se está ventilando en el juzgado correspondiente a la jurisdicción de San Salvador, varios abogados, luego de conocer ciertos elementos que se vinculan hacia su persona en el requerimiento y la acusación a la cual he hecho referencia,
piden enjuiciar a expresidente Funes y Munguía Payés por tregua entre las pandillas, al margen de que el fiscal general de la República ha dicho que no tiene pruebas. Ahora, ellos han reaccionado en decir, si bien es cierto, no se tiene pruebas, pero que nunca se reunieron, pero ellos tienen una complicidad dentro de todo esto. ¿A qué le adjudica estas palabras de los defensores? Porque también lo dijo Pérez Bennett, que lo tuve yo acá en esta tribuna de entrevista. Bueno, mira, te voy a corregir un poco la plana, Sergio. Por favor. Porque no todos los defensores. Esa fue una estrategia de Pérez Bennett para defender a la persona que estaba siendo imputada. Y como una estrategia de defensa, ellos trataron de descargar, o más bien el abogado trató de descargar la responsabilidad en los titulares de Justicia y Seguridad en esa época. En el presupuesto de que, o en el supuesto de que algunas irregularidades que se pudieran haber dado, si se dieron, eran con el visto bueno o la anuencia de los titulares. Y eso nunca llegó a ser de esa manera, ¿entiendes? Yo inclusive tengo duda de las imputaciones que se le están haciendo a esta gente. Y mira, a mí me gustaría aprovechar esta oportunidad para aclarar una cosa. Este proceso que la gente llama tregua y que nosotros llamamos proceso de pacificación, tenía dos líneas generales. Uno, la pacificación propiamente tal, que consistía en evitar la guerra entre las pandillas y evitar que los barrios y los jóvenes que estaban en esos barrios se mataran. Pero simultáneamente había sido planificada por las autoridades una operación de inteligencia con 2 policías encubiertos e infiltrados que estaban acompañando este proceso y estaban informando a las autoridades de la policía y del Ministerio de Justicia todo lo que estaba pasando, el reconocimiento de líderes. A través de esa operación de inteligencia se pudieron perfilar más de 150 clicas con nombres y apellidos de las personas que los componían. De eso no se dice nada. Nosotros tratamos durante mucho tiempo en proteger la identidad de estas personas. Y cuando en la administración del fiscal Martínez se habló con el fiscal y se le explicó la operación de inteligencia, y él lo que hizo fue revelar la identidad de estos policías y exponerlos a que las pandillas los pudieran agredir por el trabajo de inteligencia que ellos estaban desarrollando. Esta es una cosa de la cual en los medios de comunicación no se ha hablado. Yo aprovecho esta oportunidad porque me parece grosero haber expuesto a estos policías que de buena fe estaban realizando su trabajo como agentes encubiertos y se reunían sin que lo supieran los mediadores, acompañándolos a ellos cuando tenían reuniones con miembros de pandilla. Toda la información que se daba allí pasaba a la dirección de la Policía Nacional Civil. Esto la gente no lo sabía, Sergio. Y yo creo que es primera vez que lo estamos revelando. Ok, ministro, voy a ir a una pausa porque quiero dejar un apartado sobre varios temas que son importantes, como por ejemplo el tema de las tiendas institucionales. Voy a ir primero a presentarles el sondeo de lo que la gente en algún momento piensa sobre del caso Tregua, de que se está hoy por hoy ventilando en un juzgado de San Salvador, para que posteriormente vayamos a una pausa y lo comentemos. Pausa, volvemos. A la entrada. Está bien que se lleven a juicio a los políticos, ¿verdad? En este caso, ya que ellos muchas veces no lo hacen con una intención de ayudar al pueblo, sino que con beneficio propio. Entonces, si ellos están siendo juzgados debido a esto, pienso que está bastante bien que se llegue a una conclusión con el propósito de que otros no lo vayan a hacer, ¿verdad? Ha sido nada más una como pantalla de esa situación, porque justo en el momento en lo que se suponía que estábamos en la tregua, era donde se vio incrementado el índice de asesinatos y todo ese tipo de violencia. Entonces es una cuestión nada más de pantalla, que es para
maquillar la situación que está sucediendo en el país y que ya tienen arreglada esta gente del gobierno. La tregua no ayudó en nada, no ayudó en nada al país, la verdad, solo vino como que complicar un poquito más a ambas partes, ¿verdad? El objetivo, pienso yo, que tal vez era hacer una mediación, así como la guerrilla, pues, ¿verdad? Hacer que dejaran de haber asesinatos entre ellos. Pero como se les salió el guacal, ¿verdad? Hubieron otras cosas de por medio, ¿verdad? Hubieron buenos billetes de por medio, que imagino que eso arrastró a muchos, pues. Como el dinero arrastra a la gente a caer en problemas de esa índole, ¿verdad? Ahí están involucrados un montón, ¿verdad? Pero que haya habido honestidad, pienso que no, ¿verdad? Todo fue un trueque, todo fue un compadre hablado, ¿verdad? Porque al final de cuentas, la población es la que paga el pato siempre. No, la situación creo que ha empeorado quizás más de lo anterior, porque la tregua creo que no vino a hacer ni aumentar ninguna parte de la seguridad, ¿verdad? Es más, quizás más inseguridad en el país. La verdad que como políticos creo que no les interesa la parte de la seguridad del pueblo, sino que solo beneficiarse ellos, su propia vida, ¿verdad? Y es más, ayudarle a los que a ellos mejor les convenga, ¿verdad? Porque saben que van a sacar un beneficio de todo eso. Esto es lo que piensa la población salvadoreña con relación a lo que se denominó en su momento la tregua. Ministro, voy rápido, hablemos de las tiendas institucionales. Usted ha escuchado que en algún momento estos manejan fondos públicos, que estos sirvieron en determinado momento durante el periodo de la tregua, se les pagó dinero a ciertos líderes de las pandillas. El señor Mijango tenía un sueldo, Munguía Payés tenía un sobresueldo de $25,000 mensuales, etcétera. ¿Cuál es su opinión de todo esto? Pero era una sarta de mentiras. Pero primero me voy a referir a la opinión del público. Claro, si el público está mal informado, obviamente la respuesta va a ser esa. Cuando te dicen que en ese periodo las armas que se entregaron no servían y la policía dice que el 81% de las armas estaban buenas, entonces la gente piensa de que fue un engaño. Cuando te dicen que los homicidios bajaron superficialmente y que aumentaron las desapariciones, y no es cierto, y se lo repiten a la gente termina creyéndolo. Cuando te dicen que en esa época las pandillas se fortalecieron y no fue así, entonces la gente tiene derecho a opinar de esa manera. Digamos, este tema ha sido, como te digo, perseguido políticamente y también judicialmente. Ahora, tiendas institucionales. En relación a las tiendas institucionales, mira, las tiendas institucionales han venido funcionando de la forma que lo están haciendo hasta aproximadamente 6 meses que se ha comenzado a hacer una reestructuración con mucha discrecionalidad. Esta se había convertido en una especie de caja chica de los centros penales, de los fondos y de la ganancia de las tiendas institucionales. Habían contratado como 300 y pico de personas, técnicos, sociólogos, psicólogos, que yo verdaderamente no me di cuenta en ese momento, cuando era ministro, ni la supervisé, porque estas funcionan con dineros que no son del Estado. Y yo respondo como funcionario de los dineros del Estado, de los dineros de los contribuyentes. Y esta es una cosa aparte. Hay como te digo, muchas mentiras. Por ejemplo, que dicen que me daban $25,000 mensuales. Eso es mentira. Lo que me daban a mí eran $2,000 mensuales para gastos de inteligencia y gastos de contrainteligencia, para pago de fuentes. ¿Es normal que una tienda que no es institucional le dé plata para la inteligencia? Como te digo, que era una caja chica. Las oficinas de inteligencia de los penales se nutrían de esos fondos. Si había un problema de techos que se quebraban en un penal o que había que restituirlos, el dinero se sacaba de allí, y así ha sido de siempre. ¿No es compatible con las aseveraciones del fiscal general? No, lo que pasa es que la fiscalía, a través de testigos criteriados, recibió la información de que se habían entregado millones de dólares a los pandilleros. Entonces ellos en determinado momento pensaron que ese dinero salía de las tiendas, intervinieron las tiendas, y al no encontrar eso, encontraron algunas irregularidades que ellos piensan de administración, y lo que hicieron fue cuestionar a los directores y acusar a los directores de administración fraudulenta y otros delitos de las tiendas. Pero mira, Sergio, este proceso
como te digo, tiene sus detractores. Y han sido más los detractores y han tenido escenarios mediáticos para poder decir lo que quieren y satanizar este proceso. Pero mira, yo traje un pequeño video allí de uno de los políticos más conocidos aquí en este país, que fue candidato a la presidencia en ese momento, y le pidieron opinión sobre este proceso. Y me gustaría que lo pusiera para que la gente que nos sintoniza se dé cuenta lo que pensaban los políticos y un candidato presidencial, ¿verdad?, en esa época sobre el proceso, que hoy lo están atacando. Sí, lo tenemos acá. Gusto. Le vamos si nos a hacen el favor. producción que por favor coordinen. Ministro, una persona pregunta acá, porque es parte de lo que se difundió. ¿Se pagaron ranchos de playa de lujo a mareros? No se pagaron. O sea, ¿el dinero de tiendas institucionales? No, del dinero de tiendas institucionales, que yo tenga conocimiento, nunca se hizo un pago de esa naturaleza. ¿Tenía un sueldo el señor Mijango? ¿Él mismo lo aceptó en su momento? No, no tenía ningún ¿De tiendas sueldo. institucionales? No, no tenía un sueldo. Lo que había en esa época eran un par de empleados que eran parte de la operación de inteligencia, que funcionaban en una oficina. Y estos empleados nos informaban a nosotros, toda la gente, bueno, no a nosotros, digo a nosotros porque yo era ministro, le informaban al director de policía y a los organismos de inteligencia, la gente que llegaba, salía y algunas veces lo que conversaban. Entonces, esos empleados sí eran mantenidos con fondos de la tienda, pero eran informantes precisamente de este proceso y esa línea de inteligencia que se ventiló paralelamente a este proceso que la gente llama tregua. Ministro, ya me están preparando el material que usted trajo esta noche y con gusto, ya lo vamos a pasar. Sin embargo, hay una nota donde usted ha sido convocado, ofertado, mejor dicho, esa es la palabra, dentro del juicio de las treguas, en su calidad de testigo, usted, el señor Funes y el señor Ortiz. ¿En qué disposición va a llegar, si va a llegar el ministro ante este llamamiento que se va a realizar? Y acá tengo la nota precisamente del Salvador.com. Funes, Ortiz, Munguía. Bueno, el señor Funes anda asilado, sabemos de que no va a venir. Él dice que lo anda persiguiendo políticamente, no sé quién, pero bueno, lo andan siguiendo. Dice, serán testigos en el caso tregua entre las pandillas. ¿Ya recibió alguna notificación particularmente usted? No he recibido ninguna notificación, pero en el momento que la reciba es mi deber hacerlo y lo voy a hacer gustosamente para ir a aclarar cualquier duda y cualquier imputación que se esté haciendo en contra de las personas que están siendo juzgadas. Ya tengo preparado, ya coordinó su equipo con el equipo de producción de 8 en punto, la nota que usted quiere, el video, con gusto se la presentamos. En el tema de violencia y reconciliación, ¿qué papel tendría el proceso que ya se inició con las bandas salvadoreñas? Eso es muy importante, bajar la tasa de homicidios, lo cual nadie puede, diría yo, pues criticar. Al contrario, hay que aplaudir. No hay que abandonarlo, hay que dejar eso como un logro, pero también hay que forzar a los líderes de las pandillas que también dejen de asesinar a la gente trabajadora, que también dejen de extorsionar, entre otros delitos. Pero usted entonces le daría continuidad a ese proceso que nació, que es el pacto de no agresión entre las pandillas, y lo ampliaría o propondría un proceso aparte. Ese pacto de pandillas con pandillas hay que darle toda la robustez legal, hay que darle todo el soporte ético, el soporte moral, el soporte institucional, para que realmente sea sostenible en el tiempo. Eso es fundamental. Pero aparte de eso, hay que hacer una ampliación de ese acuerdo para que no sea solamente un acuerdo que beneficie a las pandillas al no matarse entre ellos, sino que también vaya más allá y abarque al ciudadano trabajador. En la entrevista que usted nos ha proporcionado, el Partido Arena ha pedido que se inicie el proceso de antejuicio contra su persona. ¿Su opinión? Bueno, ellos tienen derecho a pedir un antejuicio. Pero, como te digo, el tema de la tregua, nosotros sabíamos, inteligencia militar sabía desde hace año y medio que algunos partidos políticos
lo iban a utilizar como tema de campaña. Entonces, toda esta comedia que se hace alrededor de este proceso tiene que ver precisamente con intereses electorales. Pero mira, yo me siento totalmente limpio y estoy preparado para afrontar cualquier acusación o cualquier interpelación que en cualquier momento me pueden hacer. Ahora, para empezar, no tienen los votos, hay que decirlo honradamente. Es decir, si están solicitando. Ministro, su opinión de lo que... Bueno, usted nos trajo ese video. Sí. ¿Cuál es la intención? Bueno, la intención es que te des cuenta tú, uno de los principales candidatos a la presidencia de las elecciones pasadas, le daba el visto bueno a este proceso. Decía que había que mantenerlo, inclusive que había que ampliarlo y darle soporte ético y moral para mantenerlo. Pero ahora ves, en esta época están diciendo todo lo contrario. Yo verdaderamente lo que pienso es que son acciones de carácter político. Y eso de la interpelación es otro ataque político al ministro de la Defensa Nacional. Porque de alguna manera yo soy una figura pública y estoy a la cabeza del brazo armado del pueblo, que es la Fuerza Armada, la única institución que puede ejercer la violencia en forma legal en este país. Entonces hay políticos que están interesados en manosear la institución armada, en moverlas a su lado, y nosotros no los dejamos ni los vamos a dejar. Entonces, que desistan de eso, ¿entiendes? Ok, quiero hablar sobre temas institucionales, pero antes hay varios temas de rigor que quiero que usted me acompañe. Producción, por favor, acompáñeme rápidamente. Voy con esto. Instituto de Acceso a la Información Pública ordena a la Fuerza Armada entregar actas de armas destruidas. ¿Por qué no, ministro? No, lo que pasa es que creo que ahí ha habido una confusión. Nosotros no tenemos problemas en entregar armas destruidas que han estado bajo custodias de la Fuerza Armada, han sido depositadas a través de juzgados o a través de la Fiscalía, y hoy procede la destrucción. No tenemos problemas de eso. Lo que pasa es que hay una confusión, que nos estaban pidiendo información de armas del inventario de la Fuerza Armada, y esas armas sí son reservadas, ¿entiendes? Mira, Sergio, la gente, los salvadoreños deben de saber que adentro de la institución armada hay planes militares secretos que están siendo protegidos por el artículo 168, numeral 7 de la Constitución de la República. Y nadie, ni siquiera el señor presidente de la República, los puede revelar. Es decir, tampoco pueden llegar autoridades de cualquier tipo a la institución armada a querer hurgar o llevarse esos documentos, o inclusive ponerlos en peligro, porque no los vamos a dejar. Son de seguridad nacional, así sí lo podría catalogar. Ok, voy con otro tema, por favor, que es importante. Dice, inteligencia detectó pandillero en oficinas de la Fuerza Armada. Ministro. Bueno, mira, este es un caso de un soldado que estaba en una unidad militar y salió destacado al Ministerio de la Defensa Nacional como ordenanza, y no trabajaba directamente en el despacho del ministro, trabajaba en una oficina del Ministerio de la Defensa. Nosotros ya le estábamos siguiendo los pasos a este individuo porque teníamos sospechas de que pudiera estar vinculado con organizaciones criminales, particularmente las pandillas. Y este individuo, cuando se sintió que nosotros ya le andábamos pisando los talones, lo que hizo fue desertarse y se fue. Nosotros verdaderamente, con una sospecha, mientras no tengamos pruebas, no podemos darle la baja a nadie. Entonces eso fue lo que sucedió. Ok, siempre en esa misma línea, porque estamos hablando ya de temas institucionales. ¿Cómo está esto sobre la inteligencia de la Fuerza Armada? ¿Se anticipó a los ataques contra familiares de militares, policías y custodios de centros penales? ¿Cómo fue esto? Cuénteme. Bueno, mira, como te digo, nosotros tenemos un servicio de inteligencia que es muy profesional y muy eficiente, y pudimos determinar la amenaza mucho antes que otras instituciones. Y lo que hicimos fue alertar a nuestra gente. Ahora, no te puedo revelar
cuáles son las fuentes, ni cómo obtuvimos esa información. Pero lo cierto es que ya sabíamos que venía una amenaza en contra de nuestros efectivos, en contra de efectivos de la Policía Nacional Civil y también en contra de custodios de los centros penales y sus parientes. Por eso alertamos con la debida anticipación a nuestros efectivos, de tal manera de que este año, Sergio, hemos sido tan efectivos de que solamente tenemos una baja de una persona, miembro de la institución armada activo, que ha sido muerto por la violencia. En el combate a las diferentes manifestaciones del narcotráfico, la Fuerza Naval detectó droga. ¿Cómo se realiza esto? Porque muchas personas de pronto como que no alcanzan a percibir cómo funciona el tema de inteligencia de Estado desde el ente castrense. Sí, bueno, mira, nosotros tenemos y hemos sido bien exitosos en incautar el tráfico de droga que corre a lo largo de nuestro mar territorial, que tiene su procedencia en América del Sur y va con dirección a los Estados Unidos. Tenemos embarcaciones que no tienen todas las características para funcionar en las profundidades del mar, en alta mar. Sin embargo, estamos haciendo un gran esfuerzo con esas embarcaciones de llegar y recorrer en profundidad 200 millas marinas y más, y permanecemos allí con una gran incomodidad tratando de identificar e interceptar el tráfico de droga. Algunas veces la información nos viene de otras fuentes y otras de fuentes propias, y así el año pasado logramos incautar casi 900, son casi media tonelada, casi una tonelada de cocaína, ¿verdad? Más de 9,000 kilos de cocaína, que era igual a lo que habíamos incautado nosotros en los últimos 5 años. Y este año también hemos sido muy exitosos, ya llevamos más de 2.500 toneladas incautadas. Y ese es un gran esfuerzo y un gran sacrificio que están realizando nuestros marinos a través de la Fuerza Naval. Como te digo, con naves que son totalmente inadecuadas, pero a costa de la voluntad, del compromiso y del sacrificio, estamos logrando esos éxitos. Ok, voy rápido con 2 preguntas, de la misma forma, rápidamente, ministro, la respuesta. Resolución de la Sala de lo Constitucional, donde dice que no toda la vida puede la Fuerza Armada estar en acompañamientos, en acciones con la Policía Nacional Civil. El tema es que la confianza del ente castrense que tiene la población va más allá y pide de una vez por todas en que se haga a un lado la corporación policial y que se tome la seguridad la Fuerza Armada. ¿Su opinión? Bueno, mira, primero quiero decirte que la institución armada sigue siendo la institución del Estado salvadoreño que goza de la mayor confianza de la población salvadoreña. Todas las encuestas lo dicen eso. Nosotros estamos apoyando a la Policía Nacional Civil no porque nosotros lo querramos. Si tú le preguntas a los miembros de la Fuerza Armada, nosotros preferiríamos estar fuera de la seguridad pública. Pero hay un mandato presidencial y hay un clamor de la población salvadoreña de que la Fuerza Armada participe en labores de seguridad pública. Apoyamos los grandes esfuerzos que está haciendo la Policía Nacional Civil y junto con la policía hemos tenido éxito en el combate en contra del crimen, a tal grado que hemos logrado disminuir a través de nuestro apoyo a la Policía Nacional Civil y con el esfuerzo de ellos, hemos logrado disminuir más del 50% de los homicidios. Nosotros agradecemos la confianza que nos tiene la población salvadoreña, pero no desmeritamos tampoco el trabajo que hace la Policía Nacional Civil. Ok, quizás una pregunta que se vuelve repetitiva, ministro, es, en su momento y seguro ya se la hicieron, pero no en 8 en punto, es el ministro Munguía Payés acude ante la Asamblea Legislativa a rendir informe y muchos miembros del Partido Arena criticaron el que usted haya llegado con muchos miembros del ente castrense, helicópteros, tanquetas, etcétera. Mira, eso fue en la época del presidente Mauricio Funes. ¿Sí?
Cuando nosotros llegamos ahí, el presidente Funes me pidió que organizara un dispositivo de seguridad alrededor de la Asamblea Legislativa mientras estaban rindiendo los informes. Y el presidente estaba particularmente preocupado porque hacía aproximadamente una semana habíamos interceptado nosotros por tierra un cargamento importante de cocaína y teníamos información de que pudieran haber atentados en contra de funcionarios públicos, y esto incluía diputados y miembros del gabinete. En forma particular, en esa oportunidad sobrecargamos el dispositivo de seguridad, pero igualmente fuimos atacados políticamente. Pero nosotros lo que estábamos haciendo es cumpliendo con nuestra obligación. No pasó nada, pero Sergio, ¿qué hubiera sucedido si hubiera pasado algo? Entonces esa misma gente que nos criticó por el dispositivo hubiera pedido nuestras cabezas. Así funciona la política en este país, Sergio. Principales logros de David Munguía Payés en estos 3 años de gestión frente a la población salvadoreña en el manejo de la Fuerza Armada. Mira, verdaderamente logros de David Munguía Payés no hay. Hay logros de la Fuerza Armada. Yo lo que he sido es un conductor político estratégico de la institución armada. Entonces, ¿cuáles son los logros de la institución? Estar en la mente y corazón de los salvadoreños y generar confianza en ellos. Ese es uno de los primeros logros. El segundo logro es la efectividad que hemos tenido nosotros en el apoyo a la seguridad pública, que ha hecho posible la disminución significativa de los homicidios en el país. Tercer logro es la proyección que tiene El Salvador a través de la participación de la Fuerza Armada en operaciones de mantenimiento de la paz. Y otro logro adicional es el decidido apoyo importante que le hemos dado a diferentes instituciones del gobierno, apoyando el desarrollo de nuestro país. Y uno más importante, el apoyo, los logros, el apoyo que le hemos dado a protección civil en caso de desastres naturales, como el que le estamos dando en este momento, llevando abastecimientos a las comunidades que han quedado aisladas. Ok, ministro, quiero transmitirle a todos ustedes parte de los comentarios que la población salvadoreña está realizando en tiempo real en esta entrevista. Dice así: DH, durante el proceso de paz entre las pandillas mal llamado La Tregua se entregaron armas y la OEA lo supervisó. René García, la Fuerza Armada no funciona porque no hay leyes que lo respalden al momento de disparar a mareros, porque el delincuente tiene más respaldo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Minero Ramos, los resultados no fueron sostenibles y al margen de la ley. Éxito político para quién, pregunta. ¿Dónde lo están reproduciendo? Pregunta. Antonio C. Con perdón del panelista, se fortalecieron las pandillas. Antes de eso se podía circular libremente en las colonias y municipios. Hoy no, seguimos. Carlos Rivas, con la tregua aumentaron los desaparecidos, se corrompieron funcionarios, se fortaleció las pandillas y el pueblo sigue sufriendo. Vamos por más. Paola Guardado dice: la Fuerza Armada es bien profesional y da apoyo a lo que el país lo demanda, y ahora con las medidas extraordinarias lo hace. Miguelito 30, gracias. No se logró nada bueno en la tregua, pues los muertos los pusieron en el cementerio, lo ocultaron en el cementerio clandestinos y aumentaron las desapariciones. Ana Martínez, el proceso de pacificación fue una medida audaz y ha sido atacada porque venían las elecciones presidenciales. Rey, deberían de sacar todo el ejército para aplacar ya a los pandilleros, ya no los aguantamos, nos hacen la vida imposible, parte de lo que le comentaba anteriormente, ministro. Y una de las preguntas que un amigo televidente rápidamente menciona y que es como complicado es, ministro, procesaron al señor Benítez por venta de armas, lo desaforó la Asamblea Legislativa, lo procesa el Fiscal General de la República porque hay un proceso de formación de causa, hay elementos, hay méritos, y él fue el viceministro en su momento cuando usted era ministro. Su opinión, por favor. Bueno, es cierto, hay un proceso en contra del general Benítez, pero todavía no hay resolución.
Es decir, el general Benítez todavía es inocente hasta que le prueben lo contrario. Entonces, es cierto también que él fue viceministro durante mi gestión y desarrolló en esa época una labor impecable. No me puedo quejar yo del apoyo que recibí de él como viceministro y en ningún momento detecté ninguna irregularidad que él estuviera cometiendo, no digamos un delito. Ahora, mira, me gustaría contestar algunas de las preguntas y los comentarios que han hecho las personas que han intervenido. Mira, que no había problemas antes de este proceso que se llama tregua. No sé si tú recuerdas el incendio de un autobús en Mexicanos antes de ese proceso, donde mataron a un montón de gente y quedaron calcinadas y no las dejaron salir las pandillas. No sé si recuerda la población, el paro a transporte que hubo antes de ese proceso, donde se paralizó casi en un 90% el transporte a nivel nacional. O sea, no se recuerdan la muerte de custodios y de policías que habían a diario. Entonces, no es cierto esto, que solamente en el periodo de tregua se dieron estos ilícitos. Y en relación a los desaparecidos, que vayan a ver las estadísticas, si en realidad es cierto lo que están diciendo. Esas son de las falsedades y acusaciones que se han dado para endemoniar este proceso. Como te digo, si la gente cuenta con mala información, seguramente los juicios de ellos van a ser adversos. Pero si la gente tuviera acceso a las estadísticas y a los reportes que dan las instituciones relacionadas a este proceso, seguramente tendrían una opinión diferente. Ok, vamos a pausa, volvemos. Señores, estamos de regreso, ya no hay tiempo para más. Ministro David Munguía Payés, como siempre es un placer, gracias por habernos acompañado. Gracias, Sergio. Sergio, quisiera que me dieras la oportunidad de reiterar el compromiso que tiene la Fuerza Armada con el pueblo salvadoreño, nuestra voluntad inquebrantable de apoyar a la Policía Nacional Civil en el combate en contra del crimen, apoyar los planes de desarrollo de nuestro gobierno y agradecerles particularmente a los ciudadanos y ciudadanas salvadoreñas por esa gran confianza que tienen en la institución armada. Nosotros no les vamos a fallar. Ok, saludo a la Caja de Crédito de Colón, señores, porque es parte activa de la entrevista 8 en punto, al igual que usted. Le presentamos esta noche la pregunta que colgamos al inicio, que decía así: ¿qué tanto cree que el acompañamiento de los miembros de la Fuerza Armada a la PNC en tareas de seguridad ha ayudado realmente a disminuir la delincuencia? Un 43% dice que mucho, un 29% que poco, 28% nada, 330 votos. Hasta este momento siga participando porque 8 en punto no duerme. Se viene Olimpia 33 Todo Deporte. Mañana conversaremos con el ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez. Soy Sergio Méndez. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, coméntela mañana. Será hasta mañana. Que descanse y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.